Muy buenas tardes, amigos, de nuevo en esta emisión del Almuerzo Picante. Pues hoy estamos de nuevo platicando con ustedes, nuestro querido amigo Oscar Ruiz, que se encuentra en una zona muy fresca y muy arbolada. Nuestro amigo Sigifredo Rodríguez, que pues, nos Lorda, está señor. mostrando la cantidad de zapatos que tiene siempre disponibles para toda ocasión. Ahí tiene. Y yo que le estoy pasando mis obras de arte aquí, Están que buenas. Me encanta eh, la galería esta es la galería de que aquí pueden observar ustedes esta de la Revolución Francesa. de francés, Y luego aquí revolucionario francés. una morenaza Y y arriba de otra. dos muchachos, Muy bien. unas morenas. Bueno, pero Eso. más allá de estas cosas, como siempre, vamos a empezar con una buen análisis y le pedimos que se quede con nosotros porque vamos a hablar sobre el tema de los últimos eventos y sobre todo lo que está pasando en la ciudad. Porque para mucha gente esto ha representado un momento de, de nerviosismo. Ya medio lo habíamos estado comentando nosotros, pero bueno, la posibilidad de que se tengan que abrir nuevas sedes, se ha hablado incluso de habilitación de zonas tan importantes como el autódromo, y otros han sido motivo de esta discusión y esta sensación, diríamos, en general de angustia, que había que comentarlo. Pues no sirve, digo, si puedo anticipar mi comentario, no es preocupándonos, decían por ahí, sino ocupándonos lo que se Os- nos pide, mantener la calma, mantenernos en casa. Pero platiquémoslo, entonces, pues, ¿por qué no arrancas, mi querido Sigi? Y ahorita le pedimos a nuestro buen Oscar que nos comente lo propio. Con todo Adelante. gusto, mira, pues si quieres empezamos justamente con compartirles a nuestro querido auditorio cómo va la evolución, las cifras oficiales para tener un marco de referencia. Y bueno, nuevamente aquí tenemos, voy a agrandarlo un poco, la evolución del caso de contagiados confirmados, que en las últimas fechas ha cambiado, decíamos, un poco de metodología, pero vemos que todavía sigue evolucionando de acuerdo a la pauta marcada, lo prescrito por el doctor López Gatell y el colectivo de matemáticos, físicos, bueno, científicos de CONACYT y de otras instancias. Vemos un patrón más o menos regular, como podrán ver, tenemos algunos picos, algunos saltos curiosos, Ujú. y estos se dividen básicamente entre, para andarlo un poquitín, que se me fue un poco, uno, dos, tres, cuatro, aproximadamente 6 días, ¿no? Son 5 o 6 días donde se dan estos valles, estas bajadas, y después viene un repunte, muy probablemente tenga que ver con las oleadas justamente de las personas que antes de ser hospitalizadas, tratadas o que entran en aislamiento, pues generan algunos contagios. Y esto nos sigue diciendo que vamos a tener pues estos rebotes. Entonces, en la última etapa de la curva, como es una curva que siempre se está actualizando, porque son acumulados en este caso, no es algorítmica, no es como la que presentábamos nosotros con respecto al ritmo, sino va a ir elevándose, elevándose, elevándose. Esta última parte de aquí muestra las últimas actualizaciones de los últimos 4 días. Están tardando más o menos 14 días en hacer el reporte, en formalizar el reporte, y más o menos Ujú. 4 días en el cual tengamos certidumbre. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, podemos tener cierta, valga la redundancia, certeza, cierta claridad de la cifra y la evolución. Entonces, como verán, aquí ya se empareja. Este tendría que ser el pico más alto de este siguiente ola, ¿no? Son como olas que tienen que ver con el ritmo del contagio, supongo. No soy experto en epidemiología, ni mucho menos, pero estadísticamente podría responder a eso, ¿no? Son cosas así repetitivas, muy claras. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y esperamos en los próximos días que se venga una bajada fuerte. Esa bajada fuerte, que estaría al final de esta última ola, podría representar, de acuerdo a las estimaciones del grupo de especialistas, la inflexión de la curva, ¿no? Básicamente ese es Ujú. lo que tenemos por ahora en cifras. Perdón, nada más eh, refrendar y dar el parte del número. Tenemos
23.471 confirmados. Recuerden que estos son acumulados. Tenemos son como 6,000 activos más o menos. O sea, de los que hay que estarse ocupando en este momento son como 6,000, 2,000 y cachito en la Ciudad de México. Ya son 60,000 negativos y tenemos todavía acumulados 12,664 activos, que representan algo así como 2,000, no, mil y cacho, casi 2,000 activos sospechosos, es decir, que todavía no se confirman y que se podrían sumar en esta parte de aquí, en esta última parte de la curva. Por eso hay que irlo leyendo más o menos con cierta claridad. 2,154 defunciones nos colocan en el mundo todavía como uno de los países con mejor control de este tema. En el caso de los infectados, siguen los ataques, siguen las críticas acerca del manejo de las cifras. Sin embargo, por ejemplo, el doctor López-Gatell ha sido, creo que muy objetivo y claro, inclusive reconociéndole a Nuevo León y a Jalisco, dos estados que habían estado muy reticentes a participar y a ser colaborativos en el combate al SARS-CoV-2, que han tenido buenos resultados, ¿no? Ahora, además, pues hay que reconocer, ¿no? Lo que le pase de bueno a cualquier parte del país nos pasa de bueno a todos los demás. En este caso, lo demuestra la epidemia. Y lo que nos pase de malo, pues aprendamos también. Nos va a pasar a los demás. Ojalá y salgamos con una nueva conciencia de este proceso. Claro. Ahora sí que por encima de las visiones de los partidos políticos, las preferencias electorales, tenemos que unir esfuerzos, ser solidarios y sumar en esta convergencia de llegar al mismo factor o al mismo punto de resolver esta gran crisis. Antes de mi intervención ya en forma, sí, quiero desearte un buen cumpleaños, que te la pases sensacional, súper bien. Te debemos un asado. Pata de elefante de ¿cuántos? ¿400, 800 o 1,200 conejos? 1,200 cada pata del elefante. Bueno, si el maestro Lara está de acuerdo, él te hará llegar una y otra. Gracias. Para que sean dos. Nada más faltarán otras dos. Son ustedes muy amables y me siento muy honrado de participar con gente tan profesional y conocedora, lo digo en serio y de todo corazón, como ustedes en este programa, en la vida, en la vida que es este gran almuerzo, ¿no? Bien, pues ya habrá oportunidad para echarnos un parcito, ¿no? Y una reunión también, conectados en otro tenor. De hecho, fíjate que es una herramienta que está funcionando de maravilla, sí. No por decir nombres, hay varias en el mercado, varias aplicaciones que le recomendamos a los usuarios de redes que se puedan de repente conectar con los amigos, con la familia, para que no exista esa dispersión, una comunicación directa de manera visual, independientemente de la auditiva, pero creo que es un buen ejercicio también, ¿no? La salud mental, ¿no? Claro, por supuesto, y ya hablaremos más adelante de lo que está pasando y el acontecer en cada una de las viviendas, ¿no? En el entorno familiar y todo este asunto, pero quiero retomar la cuestión de cómo se está manejando este asunto de la pandemia a nivel nacional. Hoy se hizo el anuncio de que se van a habilitar más centros para atención en un consorcio de esfuerzos entre el INSABI, la Marina, la Sedena, para incrementar el número de camas disponibles. Recordemos que todavía no estamos, digamos, en el controlador rojo de número de camas, si no hay mucha disposición y disponibilidad todavía a nivel nacional. Estamos cerca del 56% de la ocupación en camas. Se ha habilitado algunos otros espacios importantes, como lo hemos visto ahora el Autódromo, Hermano Rodríguez. Y bueno, parece que si vamos con el tratamiento que se ha realizado hasta el día de hoy en la cuestión de la pandemia, podríamos estar saliendo a reactivar nuevamente los procesos de carácter laboral y económico de manera más regular hacia inicios del mes entrante. Es decir, al parecer, por el manejo que se está presentando, ya estamos muy, muy cerca de que todo vaya volviendo a la normalidad poco a poco, de manera paulatina. Tendremos que esperar cifras también hacia adelante en los próximos días, en las próximas semanas. No tenemos que echar las campanas al vuelo, pero vamos muy bien, se están tomando buenas decisiones, se están nutriendo algunas situaciones y centros de atención en sobre todo 6 estados de la República en donde se ha incrementado la incidencia. ¿Cuáles son estos? Baja California, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Quintana Roo. Y 2 estados adicionales que se están colando por ahí, que es Veracruz y pues también Yucatán. Sinaloa, por ahí también tenían ciertos números elevadones, ¿no?
Sinaloa va hacia ese rango, pero... Esa es como la gente de Sinaloa. Sí, ¿verdad? No, sí, perdón, ¿De por dónde la eres, interrupción. maestro Lara? ¿Originario? Tiene cerrado su micrófono, señor. Ah, ok, a lo mejor fue al baño. Pero bueno, en este contexto, así están las condiciones actualmente en el tenor de la prevención y la toma de previsiones en el sector salud. Y bueno, recordar también a nuestro auditorio que pues desafortunadamente se ha verificado este desvío en la compra de insumos de 320 millones de pesos. Oscar, antes que pases, Ajá. antes. Yo Sí. quisiera cerrar un poco antes de esta parte. Sí soy de Sinaloa, sí soy también achilangado, no hay problema. Hay unos que son de Michoacán y hay otros que no son de ningún lado, man, entonces no pasa nada. Eso es lo malo. Pero Eso es lo más peor. yo quisiera que esta parte la cerráramos. Sí. Se nos pasmó, pero estabas comentando, Oscar, mientras vuelve la señal del maestro Lara. Sí, que la inversión que se está haciendo en el sector salud es muy atinada y va a quedar hacia adelante para los siguientes procesos. Creo que ya estamos nuevamente con el maestro Lara. Adelante, maestro Lara. Sí, No. que mantengamos la calma, pero mantengamos también con todo el rigor. No, anda mal. Con las precauciones adecuadas. Uh-huh. Ya, ¿no? Adelante. Que mantengamos la calma, que mantengamos nuestra comunicación, que mantengamos desde luego la actitud, yo diría, sobre todo frente a este tipo de cosas. Vamos a salir adelante si hacemos. Vamos a ir bien en ruta, no hace falta ir a generar más conflictos. Y por eso quería que nos esperáramos un poquito a tu comentario, Oscar, porque sin duda también hay cosas que no esperábamos y que han colapsado. Por ejemplo, hay una situación real. Y cuando están ampliando el plan de N3, los primeros que están entrando son los hospitales de la Marina y del Ejército que van a operar en la ciudad. Y esto es muy importante porque empiezan ya. Esto va a responder al incremento de casos que se han tenido en la ciudad y seguramente van a responder y vamos a esperar puedan frenar el crecimiento y la atención pueda hacerse efectiva y no tengamos decesos del mayor número de lo esperado. Es real, seguimos operando, se sigue trabajando y tenemos que... Se nos pasmó, pero otra vez. Y eso es a lo que yo quisiera que llamáramos. Que entráramos a una actitud no de pánico, sino de responsabilidad, compañeras y compañeros. Quisiéramos lo posible por actuar con el debido trato y respeto a las recomendaciones, pero sobre todo que tengamos la actitud de que esto es lo que realmente nos está ayudando a mejorar y que de parte de las autoridades estamos recibiendo respuestas apropiadas. Están hablando ahora de problemas relacionados, y eso les voy a pedir, por eso le pedí a Oscar que nos esperáramos, de la respuesta hospitalaria. Pero acaban de salir noticias que yo ahorita las vamos a escuchar, que nos hablan de no solo de oro, sino de este saqueo al servicio de salud. Y por otro lado, también había que decirlo, alrededor de esto se generó una cultura de no atención. Cualquiera sabe que hubo momentos en que se pedía que hubiera adecuada a la gente. Puta, ya. Por eso le pediría, ahora sí, mi querido Oscar, si pudieras tú hacer la intervención. Entonces, se quedan uno de enterar del manejo inadecuado de los recursos. Sí, claro. Pues evidentemente hemos estado sujetos al despilfarro, a la desviación de recursos en otras administraciones, y en la actual administración se está dando cuenta de ello a través del análisis a fondo de la cuestión de las auditorías, de los órganos de control interno del sector salud,
se está verificando momento a momento estos desvíos millonarios en el sector, en la compra de insumos. Precisamente el día de hoy se da nota que hubo un desvío de cerca de 320 millones de pesos que al final del día no llegaron al sector salud y que se desviaron de manera atroz. Esto obviamente en detrimento de un sistema de salud que se tomó con la presente administración prácticamente colapsado y del cual se ha privilegiado como uno de los bastiones estratégicos de manera nacional para hacer llegar la salud y el bienestar y el acceso a la seguridad social a todos los mexicanos. Entonces, comentaba hace un momento que me parece atinada la inversión, inclusive en este momento, que va a ser como un acelerador para que el sector salud vaya madurando de mejor manera, y la inversión que se realice en estos momentos va a quedar para hacia adelante en compra de instrumental, de equipo, de insumos, en contratación de personal, de médicos que hacen mucha falta, y esto va a abrir un parteaguas hacia el sector salud a nivel nacional, que sin duda en cualquier nación del mundo es fundamental. Un país con una infraestructura y con un proyecto de seguridad social y de salud eficiente es lo que todos anhelamos. Ese primer elemento, ese primer piso que tenemos que tener claro para poder aspirar a cualquier otro tipo de situaciones. Muy de acuerdo. Maestro Lara, creo que estás en condiciones. Adelante. Sí, yo quería que comentaras ahora, mi querido Sigi, porque lo hemos hablado y bien. Hace una situación favorable. Sí, también igual de manera ordenada, responsable y con un combate fuerte a la corrupción logramos que se mantenga este nivel de atención sanitaria, estos niveles de trabajo profesional, este compromiso del personal médico que se ha demostrado de verdad es mucho más amplio que en el pasado tuvieron otro tipo de autoridades. Pero también hay un riesgo que tenemos que cuidar, y es que cuando decimos no echar las campanas al vuelo, decimos que no nos pongamos pesimistas, sino optimistas. Pero también hay quien de repente se va, y eso ya ha ocurrido con naciones, y empiezan a ver las cosas con tal nivel como si ya no hubiera riesgo. Explícanos un poco, mi querido Sigi, ¿qué ha pasado en otros lugares y cuáles son los efectos negativos de esta posición que ya algunos le llaman efecto boomerang, rebotes, etcétera? Mira, hay varias posiciones al respecto, ¿no? La OMS ha estado siendo recalcitrante o insistente en tener mucho cuidado en cuándo se van a abrir a las actividades productivas y comerciales nuevamente. Ese es el gran problema. En lo laboral, en lo productivo, pues el problema representa las grandes aglomeraciones en pequeños espacios, fábricas, centros de trabajo y el transporte. Eso es básicamente. Y se ha estado trabajando, creo que trataría de hacer el comparativo de lo que está sucediendo en el mundo con las dinámicas que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, en el país y en la Ciudad de México particularmente, que es, como ya lo refería Oscar, una de las zonas más afectadas. Salir demasiado rápido del aislamiento implicaría evidentemente el riesgo de contagio. Ahí implicaría nuevas aglomeraciones, nuevos riesgos de gente en espacios pequeños, en el transporte público. No lo puedes hacer de otra manera. Y olvídate de la parte de recreación y espacios públicos, cine, cultural y eso. Ese no es el problema. El problema son las grandes aglomeraciones en los puntos y terminales del metro, Metrobús y Cetrans, para el caso de la Ciudad de México. Por eso creo que el gobierno de la Ciudad de México ha acertado, cerrando algunas y alertando en algunos casos de los riesgos y de la incidencia viral que puede haber en algunas estaciones, Cetrams y mercados públicos, para que se asista sin miedo, como dijiste, sin paranoia, pero con responsabilidad. El caso de los rebotes que han sucedido, sobre todo en el caso de, vamos a decirlo, Europa, primero fue Alemania, le siguió Inglaterra, Bélgica, y algunos otros países más, ¿no? En el caso de Latinoamérica, pues tenemos a Brasil y tenemos a Chile. Aquí la paradoja, yo espero no ser muy, ¿cómo decirlo?, muy lineal en el análisis y en la relación, pero son gobiernos de derecha.
evidentemente. Y sociológicamente me parece clara y obvia la relación entre la ideología de derecha, no que tenga nada malo ser de derecha, es una de las dos posiciones, orientaciones que puede haber política y económicamente en el mundo y que pues no las hemos trascendido en el mundo, siguen siendo esas dos posibilidades con modalidades y adecuaciones, pero siguen vigentes. Y en esa, la de la derecha, ideológicamente, pues plantea que en la diada, en la relación trabajo, o sea, trabajadores, fuerza de trabajo y empresa, quien lleva la voz cantante y mantiene a flote a la economía es la empresa. Por lo tanto, la que se debe proteger es la empresa, no al trabajo. Así es que no ven con muy buenos ojos cuando se protege a la, creen, y lo diría, parafrasearía, no es de mi boca, sino es una paráfrasis, cuando observan que según ellos se protege demasiado la salud de la clase trabajadora, de los trabajadores, que son la fuerza productiva y una de las dos partes en el ciclo que deriva de esto. Así que generalmente pugnan o plantean que se abra lo más rápido posible y más ampliamente el mercado. Vamos, esto es la paradoja Salinas Pliego, ¿no? Esta es la paradoja que va en ello, ¿no? O sea, salgamos, de todos modos, es un poco como esto llevado al extremo, podríamos decir que lo representa la frase popular de, pues de algo nos hemos de morir, ¿no? El problema es que aquí hay intereses, ¿no? Evidentemente. Entonces, salir demasiado rápido va en contra de la teoría, de la estrategia que quien la definió fue el ingeniero brillantísimo, todólogo, Tomás Puello, de origen español, francés, y una mezcla ahí muy políglota, que planteó la tesis o la estrategia en un artículo, fue un artículo nada más, y con ello le dio orientación al mundo sobre qué hacer con la pandemia. También hay que reconocer que de ese tamaño está la falta de liderazgo, ¿eh? Es decir, Estados Unidos no representa ningún liderazgo, China no termina, o sea, tiene una disfunción liderárgica, digamos, ¿no? Que no termina de cuajar, no termina de ser. Europa está más bien debatiéndose entre sus problemas internos y a ver qué hace. Entonces, Tomás Puello de repente sale y dice, es así, y básicamente es el tema de la inflexión de la curva. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones y de hecho es lo que está haciendo el gobierno mexicano, y por eso creemos, y lo hemos sustentado con números, que la estrategia y la ruta es la correcta. La primera parte es darle un mazazo, ¿no? Un martillazo al virus que lo atonte, y eso implica el aislamiento primero. Y el aislamiento entonces deja sin clientes, deja sin contagiosidad, sin vías al virus, con lo cual entonces tenemos menos contagiados provocan menos contagios, obviamente, esa es una regla lógica, y si hay menos contagios, exponencialmente, a los 14 días que hemos referido, a los 6 de contagio, a los 14 de evolución y de alta o trágica defunción en los servicios hospitalarios, pues entonces vas a tener menos. Y eso permite entonces que la curva sea más achatada, más baja, no así, sino más baja. Y con eso, entonces, no se satura al sistema hospitalario. Si no saturas al sistema hospitalario, más de los hospitalizados tienen oportunidad de sobrevivir a tratamientos que de otra manera pues no tendrían acceso a respiradores, no tendrían, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Así Oye, mi buen Sigui, mi buen Ulises, en el mundo se están dislocando en cuestión de la forma de operar en esta crisis de salud, en esta pandemia. El día de ayer justamente vimos que Bolsonaro convocó a un rally o a estos mítines que les llaman, sin tomar previsiones en lo absoluto. Y hubo mucha gente aglutinada en Brasilia en este mítin, sin tomar ningún tipo de previsión, de precaución. Es como tomar a la ligereza este proceso. Sabemos que Bolsonaro salió ya hace algunos días de este contagio, fue una de las personas contagiados de COVID-19, sanó bien, salió, y bueno, en este contexto vemos un manejo irresponsable de la situación. Por otra parte, en Estados Unidos, en algunos estados están tratando de volver a la normalidad, pero de manera muy forzada. Inclusive están reabriendo ya centros comerciales, malls enormes, sin haber concluido este proceso de prevención y resguardo. Tenemos otras dinámicas atípicas, como es el país de Suecia,
en donde ellos desde el principio dijeron vamos a tomar otro tipo de políticas, y creo que es el caso excepción a nivel mundial. Ellos han estado manejando la pandemia sin un control reacio, sí, obviamente asistiendo o atendiendo al flujo racional y eventualmente de responsabilidad de su población, pero siguen con la actividad económica, digamos, prácticamente al 90%. En restaurantes, en bares, en sus ciclos económicos. Sí hay contagios, por supuesto, pero lo sorprendente es que tienen un rango menor a lo que está sucediendo en otros países como España, Italia, Inglaterra. Ahí se van dando un tiro con Alemania. Entonces, aún sin tomar este tipo de decisiones, sí están asistiendo a la postura de la población que lo asume como un sentido natural de responsabilidad. Es decir, el Estado está confiando en la individualidad de cada uno de sus ciudadanos para que se cuiden. Y esto al parecer les está funcionando bien. Parece que a la vanguardia de generar este famoso 40%, ¿no?, de resistencia para que clínicamente ya produzca un efecto positivo a nivel global de la salud, cuando menos... Aunque habría que decir, Oscar, que también ese tipo de sociedades, por ejemplo, Suecia tiene un rasgo que la hace distintiva de muchas. Sabes que recientemente se hizo un reporte en donde muchas personas, por ejemplo, mueren solas. El nivel de aislamiento y de contacto entre esas comunidades es mucho menor en términos reales que el de otros lugares. La gente de verdad, uno por las condiciones de su propia sociedad, su estructura social, otras por el clima, por la cantidad de frío, por lo que ustedes quieran, pero son comunidades que de verdad están aisladas en muchos de los casos. No estoy hablando de estas comunidades tipo mongólicas o rarámulis que viven a 40 kilómetros uno del otro, sino hablo de verdad una actitud de comportamiento social casi de rechazo, eso de aquel anuncio que decía, fría yo, si te toqué la semana pasada la mano, ¿no? Hace 15 días. Bueno, es tipo de sociedad. Pero por otro lado quisiera agregar que en el caso nuestro, y se está viendo, ya hubo rebotes en Rusia, y está fuertemente creciendo la pandemia. En Estados Unidos no ha dejado de haber momentos en donde no esté creciendo, y creo que bien lo dice Sigi, y tú también lo comentabas, esto de ya, lo que hay que hacer es ganar, a ver, regresen, está provocando situaciones realmente, y que la normalización, y a eso yo quería llegar, pues también va a depender, así como dependió de cómo lo trataron cada uno de los países su crisis, cómo van a regresar. Y yo quería que hiciéramos la reflexión, porque el caso mexicano, creo que nosotros sí estamos obligados a decir que aunque las noticias son buenas, la mejor manera de combatirlo, lo hemos dicho, es dejando este tipo de comportamientos de sumatoria, gregarios, hacerlo de manera moderada, organizarnos y estructurarnos. Nos está obligando a tener otro tipo de comportamientos a los cuales no estamos acostumbrados, y está teniendo efectos también distintos sobre lo que pasa en nuestras vidas. Por ejemplo, el nivel de violencia familiar se sabe por diferentes declaraciones, sobre todo por llamadas telefónicas al conmutador de atención de seguridad, ¿no?, al Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, que de verdad hay miles de personas que llaman porque ya se pusieron violentos, porque la pareja agredió físicamente a su esposa, porque hicieron alusión a tales o cuales temas, se acabaron en una riña. Una situación real es que nos cuesta también trabajo resolver nuestros conflictos. Claro. Hemos tenido también personas que ya no regresan a su casa, y no regresan no necesariamente porque hayan sido víctimas de algún delito, sino porque no acaban de encontrar cómo convivir en un ambiente que puede resultar hostil, y que creo que está, y hay que revisarlo, al interior de las familias. Y esto nos representa también un planteamiento adicional. Para muchos puede ser ya es como salir del encierro, encontrar en este esquema de libertad y volver a la normalidad una fórmula de evasión del problema. Pero creo que lo importante es asumir que existe el problema y que debemos de enfrentarlo. Creo que estamos en una situación inédita en muchos de los sentidos, y nos plantea la necesidad de contar con mecanismos de mediación, de negociación, de manejo de conflictos, de resolución de conflictos mediante esquemas pacíficos, vamos a decirlo, sin que tengan que haber fórmulas violentas. Y creo que igualmente nos está llevando a una nueva convivencia entre nosotros. Ya lo decías, el tema de la comunicación vía internet, vía este tipo de mecanismos, está resultando
muy útil. Yo decía, verte es distinto de escucharte. Verte significa en buena medida poder observar si estás bien o no. Ve Sigi cómo está cumpliendo años y se ve lozano, se ve fresco. Hoy se puso de plano su peor camisa como si fuera a hacer talache. No, es simplemente... Simplemente es de diario. Lo que quieres festejar y estar cómodo en su casa. Pero lo cierto es que el observarnos, el vernos, esta maravilla de la tecnología, nos permite también saber cómo estamos ya, no solamente de voz, cómo estás bien, sino verte y decirte, te ves bien, sí, estás bien, me da gusto ver a la familia, verlo sonreír, vean así cómo está contento de llegar a estos 55 años sin mayor conflicto, y parece de 50. Pero lo importante entonces es... Balconeando gachísimo. hombre, sabes, se te quiere. Lo importante, insisto, es, y aquí les pediría también su opinión, es que este replanteamiento entonces es, ni nos desesperemos por salir porque creamos que la solución está ya se acabó, se cierra, se baja la cortina, como en el pasado dijimos, no, hay que regresar con calma, con mucha responsabilidad de trabajo, pero también hay que replantear nuestras formas de convivencia. No podemos regresar a hacer todas las cosas como si no hubiera pasado nada, como si el COVID no existiera o como si la vida simplemente bastar negar las cosas se resolvieran. La negación de la realidad no es de verdad la mejor forma de asumir la realidad porque es muy necia. La realidad acaba por imponerse. ¿Cómo la ves, mi querido Sigi? ¿Cómo ves, Oscar? Efectivamente, creo que estamos ante el umbral de ver nuevas cosas, nuevos procesos. Creo que no va a ser tan bueno como quisiéramos, ni va a ser tan malo como esperarían algunos. No veo que se vayan a cumplir completamente las premoniciones, por ejemplo, del filósofo coreano Byung-Chul Han o del intelectual israelí Harari, o el mismo Zizek, ¿no? Son los que llevan la batuta de estas tres cosas, ¿no? Uno dice, Harari dice, tendríamos que utilizar la tecnología no para desglobalizarnos, sino para vincularnos de manera correcta y usar racionalmente la ciencia y la tecnología. Byung-Chul Han, por otra parte, habla de la vigilancia, de la legitimidad de los gobiernos, de la credibilidad, y hace un llamado a que no vaya a haber un abuso de autoritarismo en el mundo, y Zizek de plano se lanza diciendo se acabó el capitalismo y murió y vamos a brand new world, ¿no? Básicamente, ¿no? Vamos a ver un mundo nuevo con todas las posibilidades, inclusive él ve la posibilidad del socialismo, una revisión, una forma nueva de socialismo. Pero lo que pasa entre nosotros, lo que pasa con nuestras vidas, lo que pasa con nuestra psique, es para hacer un análisis completo, es para hacer muchos libros, muchos tratados. ¿Qué sucede después de los primeros 30 días? No sé si a ustedes les sucedió, después de los primeros 15, 20 días de aislamiento, termina uno acostumbrándose. Es decir, ya no se siente la angustia, ya pasa. En algunos casos. ¿Qué sucede con nuestra creatividad y con nuestras actividades y nuestras rutinas? ¿Nos matan o nos salvan? Yo por mi parte, debo decir que las series que dejé, porque se habla mucho de los maratones, ¿no? Las series que dejé, pues siguen casi intocadas, no le he avanzado mucho. Y sí me he clavado mucho en leer. ¿Será? Bueno, eso me quita ansiedad, me da una sensación de solidez en mi persona, no lo sé, pero debe ser muy complicado, es muy complicado y muy diverso lo que nos está pasando. Los fenómenos de la comida entregada, cómo cambian el tema de los restaurantes por los negocios de comida a domicilio, la entrega, las compras, el supermercado, y no deja de haber mercados, ¿eh? O sea, no deja de seguir lleno de gente. Tenemos un fenómeno en la central de abastos, un fenómeno enorme en donde se enojan y dicen, no se debería, con orgullo lo dice la gente de la central de abastos, los trabajadores y los empresarios, son empresarios ahí, dicen, no debería de considerarse una zona de riesgo la central de abastos porque es una cosa maravillosa y magnífica. Bueno, sigue abierta, sigue abierta y seguirá, claro. Y va a seguir, no puede cerrar.
no puedes cerrar. Lo que no podemos permitir es que haya desabasto, por eso es un gran fenómeno. Pero Y tal vez sí algunos, podríamos pensarnos nuevas formas de abasto, ¿no? correcto, podríamos pensar en O de nuevas formas de control gasto. dentro del abasto que ya existe, ¿no? Un control dentro del abasto que ya existe. Una mejor Podríamos, distribución, ¿no, Oscar? Sí, ¿Perdón? adelante, Oscar, adelante. Ah, sí, decía, o reordenar, o controlar, o supervisar, o eficientar los visores de este manejo de relaciones y de contacto humano en las centrales de abasto, no nada más de la Ciudad de México, sino de toda la República Mexicana, de la zona metropolitana, de algunos municipios enormes, ¿no? Con la franja colindante con el Estado de México, por señalar algunos. Pero creo que sí, también hay una reestructuración del complejo humano en el ámbito psicológico, sociológico, epistemológico. Es un reencuentro nuevamente de todos estos procesos, inclusive en una dinámica antropológica. Es el conocimiento de uno mismo, el ser, cómo ser, la relación de tu primer entorno, que es en todo caso la familia, la esposa, el esposo, los hijos o el animal de compañía. Y cuántas veces nos damos cuenta o cuántas personas nos hemos dado cuenta en este lapso de tiempo de lo que hemos olvidado y vivido y que hemos estado trabajándolo de manera mecánica. Llegar a casa, dormir, despertar, ir a trabajar, regresar y hacer lo mismo. Sin tomarnos un espacio para decir, voy a arreglar la ventana, la puerta, este cuadro está desacomodado. Ahora sí hay mucho tiempo para arreglar nuestros tickets, nuestras facturas, para arreglar nuestros álbumes fotográficos, para leer ese libro que habíamos postergado durante seguramente 1 o 2 lustros, para desempolvar algunos apuntes que queríamos repasar, para platicar de otras fórmulas. Y si esto es complicado en lo individual, es mucho más complicado trasladarlo a la humanidad de otra persona u otro compañero con el cual cohabitamos. Y creo que una reformulación, sí, en efecto, nos da para generar muchos tratados y muchos escritos con análisis y seguramente con respaldo científico. Pero creo que también es un reencuentro de nuestra humanidad con nosotros mismos. Y algo que podemos aportar hacia adelante, tenemos que hacer una pauta y repensar, analizar, autorreflexionar, autoanalizar, pensar, razonar, reflexionar, cuestionar, filosofar. No sé si saben que se ha incrementado de manera importante el número de divorcios, no nada más en México, sino es una escala mundial, y habrá seguramente algunas familias que se van a dislocar una vez volviendo toda la normalidad. Habrá otras que les sirve también como un elemento de recomposición o de reordenamiento, pero al final del día nos hacemos la pregunta, ¿qué queremos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Somos realmente felices? ¿Tenemos lo que queremos? ¿Lo queremos compartir? ¿Encontramos beneficios, felicidad en una lectura, en una pauta que hagamos a nuestra vida? Es como una detención obligada para hacer un autoanálisis y un análisis colectivo de cómo estamos funcionando como sociedad y si efectivamente lo que hemos hecho durante los últimos tiempos ha sido lo idóneo o lo adecuado. Creo que tenemos la oportunidad, la valiosa oportunidad, esta oportunidad que vale oro, de repensar las cosas en el ámbito humano, sociológico, antropológico, epistemológico, y dar un paso adelante en este contexto. También podemos aplicar la mismísima teoría de la ventana rota, ¿no? Esta teoría de James Wilson, en donde, recuerdan, se hizo un experimento en donde dejaron un vehículo aparentemente abandonado con una ventana rota y al término de algunos días pues fue vandalizado y bueno, este es el factor, el resultado de lo que se deja de hacer cuando no hay un mantenimiento. Traslademos esto a nuestra propiedad, a nuestra vivienda, a nuestro hogar, pero también a nuestra persona. Cuando nos vamos abandonando y nos vamos dejando, finalmente cuando recapitulamos y tomamos conciencia de cómo estamos y cómo nos encontramos, tenemos que generar un alto, repensar las cosas y darnos ese mantenimiento que se requiere para ir adelante. En el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito colectivo
y en el ámbito de nuestro entorno. Y justamente este tiempo creo que puede ser valioso de manera preciosa para reconsiderar muchas dinámicas en este contexto. Pues muy bien dicho, coincido en y sobre esta necesidad de los nuevos saberes y los nuevos haberes, porque sin duda la dinámica en que nos hemos metido nos obliga a aprender de manera distinta, a retomar lo que hemos estado haciendo, la forma en que lo hacíamos antes y la forma en que lo estamos haciendo ahora. Y sin duda esto replantea, nos obliga a desestructurarnos para estructurarnos de nuevo. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, pues evidentemente pasará, como lo hemos comentado también en otras ocasiones, como un evento más sin mayor aprendizaje, como un accidente desafortunado, triste, lamentable, donde algunas gentes perecieron o no, donde otros se enfermaron o no, y a mí no me pareció de ninguna manera significativo, ni hubo ningún aprendizaje. El asunto está en que aquí sí hay aprendizajes colectivos, sociales y mundiales. Y creo que en esa misma perspectiva tendríamos que empezar a colocarnos. Yo he insistido en la necesidad de irlo reflexionando, porque si mañana nos dijeran, a ver, ya se acabó la pandemia, el día que ustedes quieran, estamos hablando de que estamos en la fase más difícil. Nos dijo el señor López-Gatell, el doctor, que el 6 de mayo era el pico y después entraría en una fase de descenso. En cualquiera de los casos estamos hablando que para el 30 de mayo nos tenemos una información más o menos clara de que existe la posibilidad de entrar a una etapa de normalización. Estamos a 20 días, 24 días de esto. ¿Estamos preparados? Nos estamos preparando, nos estamos haciendo a esta idea. Bien comentaban en un momento, nos dijeron, ahora ya no tienen que salir, quédense en casa, guárdense, rompan su dinámica y de repente vamos a decir, ya voy a regresar a hacer todo lo que estaba yo haciendo. Y creo que ahí es donde empieza a haber una necesidad de reflexión colectiva. No podemos regresar a lo que estábamos haciendo igual, en las mismas condiciones, porque las cosas cambiaron. Uno, y dos, nosotros también cambiamos. Y frente a eso tendremos que asumir esta crisis como un asunto de ir de un salto hacia adelante o perdernos. Hay personas que se han suicidado en este tiempo, y no creo que haya sido por el coronavirus, sino que tal vez ya aceleró procesos de reflexión sobre esta, digamos, necesidad de arrebatarse la vida porque no les funcionaba. Pero también hubo coyunturas que sirvieron para que otros valoraran su relación y decir, no tiene ningún sentido, hemos estado mintiéndonos y esta vida que llevábamos no era la que queríamos, entonces adiós. Claro. Y otros tal vez estén reencontrando y otros tal vez estén viendo, estos son mis hijos, ¿qué he hecho con ellos que los he formado tan mal y son unos traviesos y ya no los aguanto? O habrá otros que digan, qué maravilla de hijos que tengo, de verdad, son tan comprensivos y tan buenos que merezco seguir viviendo con ellos. En cualquiera de los casos, valoraciones más o menos, con o menor, significan de verdad ponerle también atención al tema. Y creo que no es solamente una decisión gubernamental. Y aquí es donde he insistido que se requiere de la participación ciudadana para que todos también asumamos que ese regreso, ese punto, reclama de todos nosotros un comportamiento responsable. Digo, sabemos que vamos a celebrar así. Si lo primero que hiciéramos, terminando la temporada de aislamiento, todo esto de aislamiento y de que no debes de beber, y si pensabas dejar la cerveza no lo vas a hacer, y organizáramos un fiestononón, y entonces todos, y decir, por todas las semanas que estuvimos y agarramos una borrachera de 5 días, y ha habido quienes han tomado hasta el alcohol desnaturalizado que está en el gel, y se han hecho gelatinas de alcohol y han muerto, y hábitos que han adulterado, y hábitos que han hecho cosas. Bueno, no podemos salir de esto como si fuera una temporada de aislamiento irresponsable o de santificación o de purificación, no. Fue una situación que nos obligó por circunstancias de salud, pero que ahora tendremos que replantearnos en circunstancias de carácter social y hacia adelante. Y creo que aquí vale mucho la pena también reflexionarlo, y aquí abriría esta otra parte del debate. Hubo quienes apostaron a que iba a haber una derrota y que esto se iba a convertir en el momento más claro y más sonado del fracaso de muchos gobernantes, particularmente del gobierno que representa Andrés Manuel y la Cuarta Transformación. Pero todavía parece que no se cansan y siguen insistiendo en su lógica.
pero hay quienes están y siguen apostando a que esto todavía puede dar un cierto margen, y hay quienes dicen, no, esto ya no es posible, porque de verdad, de nuevo, volvió a tener un repunte la aceptación a las políticas del gobierno. Imagínense a esta oposición eh, en el escenario uno donde querían ganar y no ganaron, van a regresar más tristes, derrotados, asolados, van a regresar a querer recuperar lo que perdieron, o de plano se van a contener. ¿Cuál es la expectativa que tenemos respecto a estos que le han apostado a la derrota y que no la están encontrando? ¿Qué se imaginan, queridos amigos? ¿Qué ves en el horizonte, mi querido Sigi? Yo creo que como que voy a regresar a un lugar común para ¿Se partir congeló? de ahí. No, creo que sí, ahora sí soy yo. No, sí, tú. ¿Tú me ves, Oscar? ¿Estamos en contacto? Sí, ahí va. Retomando esto, creo que voy a tratar de retomar algo que ya hemos comentado. Hay una parte de un grupo hegemónico que participó en el del poder del anterior paradigma, parece que el cual era hasta cierto punto mm, basado en el nepotismo, amiguismo, en relaciones no racionales. Y este grupo, pues creo que evidentemente está buscando regresar a tener la posibilidad de tener la manija de las cosas. Un régimen que busca entrar en reglas, normas nuevas, distintas, jugadores, fichas, perspectiva, pues evidentemente no les conviene. Yo creo que están en la búsqueda de descoyunturar justamente aquello que les está perjudicando a sus intereses de grupo. Y no son todos los, ¿cómo se llama? No son todos los empresarios, no son todos los, no es toda la derecha. Ser de derecha por sí mismo no es malo, no es satanizarla de ninguna manera, pero sí está habiendo este rompimiento, me parece que es filosófico y es a nivel mundial. Sí se están desgastando, decía también Byung-Chul Han, se están vaciando de contenidos los significados. Al vaciarse de contenido, los significados, las certidumbres están lejanas a las personas y por lo tanto entonces los intereses más mezquinos, a veces más directos, más pingües, pues son los que salen a flote. Hay mucha dificultad de que vayamos a hacer un cambio mágico, así más o menos como la era de Acuario, ¿no? Que nos vamos a despertar hippies y ya bien buena onda de todo. No creo que vaya a ser por ahí, porque también tenemos elementos. O sea, la sociedad es compleja, es diversa, justamente por este vacío de significados, por ese vacío de certidumbres. La gente tiene muchas y vale todo. Entonces, pues sí tenemos a la gente que dice, pero yo le compré a mi hija su vestido de 15 años y va a festejar en Iztacalco y no le hace que haya plan 33 y los policías y ¿no? Y la verdad es que son gente que cree que están en su derecho, ¿no? Que están actuando de la manera más correcta. La gente que entró al hospital de Catepec, se trascendió en redes sociales. Yo no quisiera hacerle demasiado caso hasta que no sea confirmado, pero la mujer que grabó el hecho, que fue una de las asusadoras, entraron armados, que golpearon a médicos, que además lo que pasaron en redes sociales en el video, pues no de ninguna manera habla de una negligencia de parte del hospital o del manejo de los casos. Se tienen que aislar. Es una tristeza, es terrible. Eso es de lo que hace más terrible, creo que esta epidemia, que una vez que cae alguien en el hospital ya no puede salir. Entonces concienticémonos de no caer, para eso hay que mantenerlo. Entonces la sana distancia y las reglas de sanidad, como lo mencionabas. Pero esta mujer, que fue de las líderes, de las cabecillas, pues algunos reporteros se dieron a la tarea de buscar en sus redes sociales, muy sencillo, y encontraron que había hecho un pachangón de miedo para celebrarle a su novio y sin respetar absolutamente nada. Entonces, absolutamente nada. Sí. Ese tipo de cosas no nos llevan por buen camino y sí realmente se necesita una revolución cultural, una revolución de mentes, ¿no? Pero
No sé cómo lo ven ¿Cómo ustedes, ves, por dónde Oscarito? podría ir. Gracias. Pues, ¿Cuáles son creo los que escenarios? esta guerra y esta eh, dinámica de ataque permanente contra el gobierno federal, lo único que está generando el acontecer contemporáneo de México es, si me lo permiten, si me permite el auditorio y usted la expresión, es una resiliencia gubernamental. Es decir, que el gobierno se haga más fuerte ante las críticas y ante el contexto de la mentira permanente, porque se ha acreditado una y otra vez que los medios y algunos corresponsales y algunos comunicadores y algunos periodistas mienten de manera permanente con el único afán de desacreditar las políticas del gobierno. Y por otra parte, en el entorno de lo que estamos viviendo y cómo están resolviendo los conflictos en el ámbito de la salud por ahora, de la pandemia, de la emergencia sanitaria, pero en otros rubros también de áreas estratégicas para el país, nos damos cuenta y tomamos cuenta de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me parece que fortalecer únicamente una política pública, una política gubernamental que va ad hoc y en el entendido de beneficiar a la sociedad mexicana. Por ello es que comentaba una resiliencia gubernamental. Entonces creo que estamos en ese panorama y en esa expectativa. Los ataques van a continuar. Saben que se suben al ring, se bajan, descansan, toman aire y vuelven a regresar. Pero me parece sin duda, el día de mañana estaremos en el marco del festejo del 158 aniversario de la batalla de Puebla, cuando general Ignacio Zaragoza salió triunfante, recuerdan. Así tenemos que sentirnos. Debe ser el sentido como mexicanos, de unir esfuerzos, de unir proyectos, expectativas, del bienestar, del bien común, de estar en un estado de felicidad, pero como nación. No a un sector o a que uno les vaya bien y apostemos a que otro les vaya mal. No, tenemos que solidarizarnos, tenemos que actuar como comunidad y en comunión de los intereses nacionales. Que es cierto, Oscar, los festejos nos están conteniendo también, porque tú sabes que esta conmemoración del 5 de mayo, por lo menos en el Peñón de los Baños y en otros lugares de la República, pues convocaba a multitudes a verlo, a recordar esa batalla importante. Bueno, pues hoy por estas razones de carácter sanitarias no se van a permitir. Eso no quiere decir que deje de estar en la memoria de todos nosotros este importante acontecimiento histórico. Ahora, lo que sí es verdad y comparto con lo que ustedes han señalado, es que estamos ante una situación en la que no podemos, de verdad, bajo ninguna de las circunstancias, dejar también apostándole a lo que sea, a la derrota de todos, sin mayor argumento que la falla del otro. Esa es una pésima manera de hacer las cosas y no proponer. Les quiero decir, por ejemplo, que acaba ya de declarar la Organización Mundial de la Salud que el origen del COVID no es de laboratorio, sino de origen animal. Esto ya para dejar en paz estas teorías conspirativas, donde si dijeran fue de laboratorio en uno chino, en Estados Unidos, la CIA o la KGB también. Y yo que bien lo dices, Oscar, tal vez los medios los controlaban los propios medios. No la audiencia. Es correcto. Si seguimos leyendo o si seguimos escuchando o si seguimos viendo la cantidad de cosas que han dicho de manera irresponsable. Creo que también es un salto de conciencias a asumir de manera distinta. No, hay quien sí, la política no debe de ser motivo de satanización de ninguna naturaleza comunista o que eras judío era motivo de persecución. Hoy no podemos decir que esto sea una de las cosas que puede regresar a nuestra cultura. La opción política es una opción libre de cada ciudadano.
en función de esa opción política mienta, denoste y anule también con ese nivel de responsabilidad. Si no estás de acuerdo conmigo, no estás contra mí, nada más no estamos de acuerdo. Y si para resolverlo no podemos estar en un mismo espacio, tendremos que encontrar los mecanismos para poder encontrar la fórmula, pero no puede haber una situación que sea de verdad irresoluble. Si la llevamos a ese nivel, ya perdimos, porque entonces significa que alguien tendrá que desaparecer y eso es la justificación de la guerra, eso ha sido la justificación de la violencia, de la tortura, de la aniquilación de grupos humanos por otros. Y eso es lo que yo creo que tendríamos que aprender. Si algo está dejando en claro esto es que en el escenario futuro no es que queramos tener una sola unidad de pensamiento, pero creo que sí tiene que ser con argumentos y tiene que ser capaz de convencer para los demás de deliberar. La deliberación es también un proceso de toma de decisiones y significa en buena medida tener información para poder actuar en consecuencia. Y no es lo que yo diga o lo que digan mis, pero si yo tengo a alguien que es responsable, tenemos que asumir que esa responsabilidad tiene que asumir con todo lo que esto implica, desde consultar o deliberar con otros, hasta, por supuesto, asumir las responsabilidades de lo que significa su decisión. Y creo que por eso ahora, aunque no está en el sentido de lo que ha dicho el presidente de perseguir al pasado, una cosa ha resultado tan evidente, y es que si algo estaba mal en el país, entre muchas cosas, era el sistema de salud. Ya lo habíamos visto con los hospitales, ya lo habíamos visto con el trato, pero de verdad yo digo, llegó hasta niveles de profundizar en la forma de atención al público y que hoy está haciendo ruido. Coincido con esto, las personas que hicieron todo el mitin allá en el Hospital General de las Américas, que querían ver a su familiar que había fallecido porque no le habían avisado, hubo una falla de parte de la autoridad, de parte del sector de salud, para informar oportunamente qué estaba pasando. Pero de eso a llegar y agredir al policía, entrar armados al hospital, cerrar las avenidas para obligar a una negociación en donde no había ese tipo de mecanismo, me parece un exceso. Por la fuerza no podemos seguir resolviendo las cosas, ni tampoco por la fuerza de los medios, de los bots, obligar a que la gente cambie de pensamiento. Creo, mi querido Oscar Sigi, que de verdad tenemos que aprender que vivir en democracia no es sencillo, que la convivencia democrática de verdad es un proceso de convivencia y de trabajo común, pero sobre todo que si tenemos algo que hacer, es de verdad asumir que la democracia implica participación, o sea, tomar parte de las cosas y asumir la responsabilidad que a cada uno nos toca. No votar o votar es parte de esa responsabilidad. Elegir y asumir o decir, no, yo no juego, esto no es lo mío, es de políticos, es también una forma de no participar o de participar de manera inadecuada porque no estás tomando formas o no estás formando parte de las decisiones. Necesitamos de verdad aprender a entender todos y a participar de ello, que también la democracia es una forma de vida. No es eliminar, como decía yo, al otro, sino es integrarlo, es asumirlo y es ver en qué lo estamos haciendo. Pero también es reconocer que si una vez ya tomamos una decisión y hay alguien que va a estar al frente, tenemos que reconocerlo y respetarlo, aunque no nos guste. Yo recuerdo mucho, decíamos, no, yo no voté por Peña, yo fui del movimiento 132 y decíamos con toda claridad, no votamos por él, pero es el presidente, el ataque no es al señor en su investidura personal, es a su trabajo como su investidura institucional. Y lo que estaba haciendo, y recuerdo con mucha claridad en ese momento, era estar mintiendo y estar haciendo cosas que no lo estábamos viendo que hiciera. Y su comportamiento, lejos de ayudar a resolver las contradicciones, las ahondó y dejó sueltas muchas más. Y deben de asumir que todo ese tipo de comportamiento llevó a que perdieran la presidencia y llegara a una opción distinta. Estaban acostumbrados a tenerlo siempre y a ganar, y cuando no, entonces a arrebatar. Eso es lo que ya se acabó. No se puede, no estamos en esas condiciones y tenemos que asumir que hoy más que nunca requerimos entre todos de un trabajo colectivo, no comunitario, no es lo mismo común que comunitario, pero sí para la comunidad, o comunitario en el sentido de el beneficio para las mayorías o para las personas que estamos en ese espacio compartiendo. Lo que tengamos de común tenemos que respetarlo, sea un área, sea un lugar, un espacio donde estemos conviviendo. Y significa que no vas a poder hacer lo que a ti te plazca
sino lo que hemos convenido que sea ese espacio común para trabajar y convivir juntos. Y todo esto que estamos diciendo, de verdad, muchos lo han considerado en otro momento privilegios. Pasar a una sociedad que no tiene privilegios no es sencillo. Alguien diría, el comunismo es la igualdad, es el igualitarismo. No, es entender que tenemos diferencias, cada uno individuales, cada uno con sus propias capacidades, cada uno según su función, pero que no pasa por encima de los demás, no humilla ni controla al otro, ni lo hace sentir incómodo, ni le hace sentir tampoco que es menos o que está por encima de él. Esos son los privilegios que tenemos que anular. Habrá otros de otro orden, tal vez el privilegio de ser saludable, el privilegio de ser una persona culta. Esas serán cosas que tú te has conseguido y de verdad lo puedes mostrar y hacer, pero no para ofender o humillar al otro, sino para compartirlo. Y eso es de las cosas que creo que tendríamos que ir asumiendo y construyendo. Y bueno, pues ya para cerrar, si les parece, lancemos un último mensaje, si te parece, mi querido Oscar, sobre todo sí, en el apartado que el próximo miércoles sabremos de volver a salir, pero que hoy ya con el plan DN3 y con todas las medidas, la ciudad tendrá que enfrentar Sí, si me parece en este último cierre del almuerzo picante. Claro, me parece que es importante generar este esfuerzo ya en el tercer nivel por parte de toda la ciudadanía. Lo estamos haciendo bien, continuemos de esa manera, y también recordar que uno de los valores de la sociedad y en el ámbito democrático es la tolerancia. Tengo derecho a que se respete la libre manifestación de mis ideas, pero también tengo la obligación de respetar las de los demás. Puedo estar no de acuerdo con una postura ideológica o política, pero el respeto y la tolerancia es fundamental para que esta sociedad pueda avanzar. En ese sentido, creo que este valor lo hemos estado dejando de lado desde la asunción de este gobierno, y creo que es hora de sumar esfuerzos y generar una comunión para mejorar todos los contextos en el ámbito nacional. Un beso para ellas y un abrazo para ellos. Mi querido Sigui, tu cierre, por favor. No el de tu pantalón, sino tu cierre de participación. Pues solamente seguir insistiendo que la solidaridad, la tolerancia, el respeto por los demás deben de ser parte privativa esencial de la construcción de un nuevo mundo que no esté basado en el egoísmo, en la competencia, en la violencia, ¿no? Sí tendríamos que cambiar, ojalá y lo podamos hacer. Este es un buen momento para comenzar. Sigo insistiendo, no creo que vaya a ser mágico, pero sí va a ayudar, sí nos va a hacer pensar muchas cosas, inclusive aquellos que golpearon médicos, que violentaron los hospitales, que primero hicieron fiestas, que dijeron, no pasa nada, eso ni existe, y terminaron siendo infectados o infectando a otros, o permitiendo ello. Yo quiero pensar que van a tener en algún momento una epifanía, un aclaramiento de qué no debería de haberse hecho, de qué sí deberíamos de hacer y hacia dónde podemos caminar. Hay muchas perspectivas, sigamos las cifras en estos pocos días que faltan para lo decisorio, no para que termine, sino para lo decisorio del proceso, exacto. Para comenzar correctamente la danza, digamos, para decirlo en términos poéticos. Me gustaría mucho en el marco de mi cumpleaños, si se me permite la gracia, que fuera eso, que fuera una buena danza, que fuera con las posibilidades de ayudar a la gente, que encontráramos los medios, los fines, y que salgamos de la mejor manera y más fortalecidos. Quédense en casa, todos aquellos que pueden, pero todos aquellos que deben, por favor. No es algo sencillo, pero es un buen ejercicio espiritual. Pues ahí está. Yo también les recomiendo, no solamente quédense, estas cosas nos van a cambiar. Muchos de los que empezamos en esta crisis tal vez no terminen, no lleguen, no lleguemos, ojalá y no, pero también hay que decirlo, ya las cosas cambiaron. Preparémonos para lo que cambió, preparémonos siendo responsables hoy, pero también siendo responsables mañana. Pues los esperamos el próximo miércoles, no nos deje de ver, y pues
Feliz cumpleaños de nuevo, mis hijos, que sea un gran día y que sea un gran año. Todo lo demás viene Muchas por lo gracias. demás. Gracias. Felices 40. Cuídense. Eres muy amable, Oscar. Esto fue 30. el almuerzo. El almuerzo. Picante. Picante. Muy bien, excelente. Hasta pronto.